Bien, vamos entonces con la última entrega, la tercera parte de nuestra investigación, Fidel, Chávez y Humala, la estrategia del camaleón. Primero, conocimos al hombre clave de la Revolución cubana. Conocimos al jefe del Servicio de Inteligencia y del Comité América de Cuba. Al mando de los dos entes, simultáneamente, Manuel Piñeiro Barbarroja se encargó de extender la revolución socialista a toda América Latina. Después hablamos de su esposa y socia en la DGI, el Servicio de Inteligencia de Cuba, y el Departamento América, en el que ambos trabajaron diseñando la estrategia del eje de Cuba. Conocimos a la chilena Marta Harnecker, la socióloga marxista que escribió los conceptos elementales del materialismo histórico, la mujer que vulgarizó el capital de Carlos Marx para ponerlo al alcance de los jóvenes estudiantes en nuestro continente, la mujer más venerada entre los comunistas del Caribe y de América del Sur. Ella es la persona que hoy da sustento ideológico y apoyo organizativo al gobierno bolivariano y a los aliados de Hugo Chávez. Decíamos que Hugo Chávez triunfa en el 1998 y estaba absolutamente solo. Pero ya poco duró su soledad, porque en el 2001 triunfa Ricardo Lagos en Chile. En el 2002, Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. En el 2003, Néstor Kirchner en Argentina. En el 2005, Tabaré Vázquez en Uruguay. En el 2006, Michelle Bachelet en Chile. En el 2006 también, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua, Cristina Fernández en Argentina y nuevamente Chávez en Venezuela. En el 2008, Fernando Lugo en Paraguay y en el 2009, Mauricio Funes en El Salvador. Entonces tenemos una secuencia de triunfos de la izquierda, de gente que se autodefine, gente progresista, gente de izquierda. Ya vamos a ver que hay diferencias entre estos presidentes y entre estos países y entre los movimientos que apoyan a estos gobiernos. Pero realmente podemos decir que una gran parte de los países de América Latina al menos empieza a tener una posición de resistencia a las políticas de la globalización neoliberal. Y que de alguna manera el presidente Chávez, el triunfo venezolano, el apoyo de su pueblo, pues fueron elementos importantes, y la visión del presidente Chávez de iniciar su gobierno en esa soledad, pero con conciencia, que es el extraordinario aporte del presidente, es el gran estratega de la construcción de fuerzas, digo yo. Analizamos su nueva estrategia, la de la avanzada política no doctrinaria, no partidarizada, una manera profesional de captar adeptos sin usar un discurso ideológico y en base a una estructura amplia y flexible. Ayer empezamos entonces a analizar la estrategia del camaleón. Vimos cómo sus operadores segmentan la protesta para evitar las antiguas rencillas entre las comunidades indígenas, cómo segmentan la sociedad y las motivaciones de los ciudadanos, cómo están logrando fragmentar la organización del Estado. Las autoridades elegidas pierden rápidamente su fuerza representativa. La ley y la razón en el Perú carecen de valor para resolver los conflictos sociales y poner orden cuando se enfrenta a una minoría organizada y violenta. Los bloqueos de puentes, las tomas de carretera, que afectan a los ciudadanos y no a los gobiernos, son absolutamente justificados por la gente que apoya al eje de Cuba. La institución policial ya no infunde respeto en las regiones. El brazo armado de la ley ya no funciona. El poder, como sostiene la ideóloga del eje de Cuba, Marta Harnecker, está en las minorías organizadas en milicias, en combatientes
en reservistas. Muchas gracias. ¡Abajo banderas! Queridos hermanos, queridos compatriotas del sur, de Arequipa, les pido a todos ustedes, les doy un fuerte abrazo y no puedo que hacer es empezar el discurso previamente a señalar que me siento adolorido y me siento solidario con toda la provincia de Islay, con todo el pueblo de Islay, de Arequipa, que hoy día están de luto. Nosotros no creemos en la violencia, nosotros creemos en la paz y justamente nosotros queremos resolver los problemas que se están dando en el país, respetando las comunidades y además dialogando con el pueblo y respetando al pueblo, y esa es la mejor manera de solucionar los problemas, no a la violencia, no al derramamiento de sangre, sí a la paz, sí a la consulta, sí al respeto de la población, porque todo el pueblo es el Perú, esa es la patria y tenemos que empezar respetando la patria, respetando a nuestras familias, respetando al pueblo peruano. Y si bien el discurso que Harnecker les hace repetir a Chávez y a sus seguidores dice ser pacifista, ellos de ninguna manera han abandonado los métodos violentos. Aquí en nuestro país hemos visto cómo coincidieron los enfrentamientos en Islay con el último mitin de cierre de campaña de Ollanta Humala en la primera vuelta en Arequipa. Y ahí están también las pruebas de la colaboración económica y logística que el gobierno de Chávez mantiene con las FARC. Pruebas que se han encontrado en las computadoras de los jefes terroristas abatidos. Comunicaciones con personalidades de varios países, cursos sobre marxismo, ideología, guerra de guerrillas, trabajo clandestino de partido y masas. H. Propuesta de traficantes de drogas para ayudar a FARC a largo plazo. Y aunque el secretariado no ha tomado en serio este asunto, es posible que el gobierno, ni corto ni perezoso, tome como pretexto esta propuesta contra nosotros. Y ayuda en dólares a la campaña de Correa y posteriores conversaciones con sus emisarios, incluidos algunos acuerdos según documentos en poder de todos nosotros, los cuales resultan muy comprometedores en nuestros nexos. Ese fue el mono Jojoy. Ya cayó, uno de los líderes terroristas más sanguinarios de Colombia. Igual que Fidel Castro, Chávez estimula cualquier movimiento armado para debilitar las democracias. Después del trabajo sucio que desarrollaron los cubanos con la Quinta, comandada por Tomás Borge desde Nicaragua, Chávez utiliza a las FARC no solo como la guerrilla que pretende abrirle paso para la conquista de Colombia, sino como una fuente de financiamiento a través de los secuestros y el narcotráfico. Las FARC, apoyadas por Cuba y Venezuela, han creado sus propios aparatos para coordinar directamente con los partidos y los movimientos de izquierda en América Latina. Con los datos de las computadoras de Raúl Reyes se ha podido establecer la estructura que arma a las FARC para obtener apoyo económico y logístico en todo el mundo. Y a su vez es la misma estructura que sirve para apoyar y coordinar con los movimientos que pueden convertirse en parte de su estrategia particular o la del eje de Cuba. Ahora bien, ¿quiénes son los hombres públicos de las FARC en América Latina? Usted está viendo en este momento los rostros de esos hombres. Narciso Izaconde, el primero, Óscar Figueroa, el segundo, Amílcar Figueroa, vea bien el rostro de Amílcar Figueroa, y Patricio Echegaray. En esos 4 revolucionarios radica la responsabilidad de establecer los contactos y de tramitar
los salvoconductos. Cambiemos de gráfica por favor, este es el afiche que reparte el gobierno colombiano en las entidades públicas de toda Colombia. En él están los rostros y todos los nombres de los hombres que constituyen el Estado Mayor de las FARC. Y entre ellos está el nombre y el rostro de Amílcar Figueroa, uno de los integrantes del Comité Internacional de las FARC. Recuerde, le repito, recuerde ese rostro, porque ese es el rostro del sujeto que interviene en nuestro país. Ese es el rostro del narcoterrorista de las FARC que se encarga de los contactos con el Perú. Pero ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen las FARC para moverse internacionalmente y relacionarse con los movimientos izquierdistas de toda América? Para eso crearon la Coordinadora Continental Bolivariana, la CCB, convertida en el año 2009 en el MCB, en el Movimiento Continental Bolivariano. Los fundadores fueron el colombiano Iván Márquez y el dominicano Narciso Izaconde. Y su organización se ha extendido, según reportes de la policía colombiana, a toda Centro y Sudamérica. Entre el 4 y el 9 de diciembre del año 2009, la CCB se convirtió en el Movimiento Continental Bolivariano. Y la cita cumbre, donde se rebautizó esta suerte de Cancillería de las FARC, se realizó en Caracas. Los organizadores del evento fueron Narciso Izaconde y un chileno que usted ve en su pantalla y que se llama Carlos Casanueva, secretario general de una y otra entidad, es decir, de la CCB y del MCB. Ambas entidades de fachada, por supuesto. La coordinadora y luego el Movimiento Continental Bolivariano funge de legal en los países aliados al eje de Cuba. Entiéndase Ecuador, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Argentina. Los gobiernos serios del resto de América Latina empiezan a tomar las previsiones del caso. En Venezuela, las FARC no solo tienen campamentos de refugio, sino que sus organismos de fachada, como el Movimiento Continental Bolivariano, realizan eventos a la vista de todos y en plena vía pública. En septiembre del año 2009 se produjo en Caracas la inauguración del Parque Manuel Marulanda, un parque en honor a Tiro Fijo, al jefe y fundador de las FARC. Manuel Marulanda fue levantada en medio de gritos en honor a alias Tiro Fijo. Entonces sonó el himno de las FARC. Segundos antes también había sido entonado el himno de Venezuela. Los organizadores respondieron al embajador de Colombia, quien había manifestado su malestar por la construcción de la plaza. Nosotros como coordinadora Simón Bolívar invitamos a todos los presentes para que inmediatamente esta misma semana elevemos una nota de protesta por nuestra Cancillería ante el gobierno de Colombia. Mientras esto ocurría, quemaban pólvora y banderas de Estados Unidos. En el evento también leyeron la felicitación de Alfonso Cano a la Coordinadora Continental Bolivariana. Merecido tributo a un verdadero mariscal de la guerra de guerrillas revolucionarias. En primera fila del público estaba sentado Freddy Bernal, alcalde de Caracas y uno de los hombres más cercanos al presidente Hugo Chávez. Yo estoy viniendo como un ciudadano más a ver la develación de un revolucionario de América Latina. Según el mandatario de la capital venezolana, la Coordinadora Continental Bolivariana no necesita permiso para construir esta obra. Esto es una decisión autónoma de los colectivos del 23 de enero. Esto es un lugar residual interno dentro de una organización popular que se llama el 23 de enero y esto es una decisión soberana de esos colectivos. Eso fue en septiembre. Y el 4 de diciembre del mismo año, de 2009, se realizó en la misma ciudad el congreso en el que, de manera desenfadada, el gobierno de Chávez admitió su relación con las FARC. La CCB se convirtió orgánicamente, públicamente y con el auspicio del Ministerio de Comunicaciones de Venezuela en el Movimiento Continental Bolivariano. Y en la conferencia
se escuchó a Alfonso Cano, el sucesor de Tiro Fijo, el heredero de la dirigencia de las FARC. Hubo una sino un deber inaplazable que señaliza el horizonte de la unidad combativa de nuestros pueblos en defensa de su dignidad, independencia, historia, valores, cultura, territorio, recursos humanos, riquezas naturales y del inalienable derecho a forjar soberanamente su futuro. El propósito del Libertador de conformar una gran patria latinoamericana, estructurada como un solo cuerpo de naciones libres, integradora de nuestros pueblos, garante de la derrota del colonialismo de aquellas épocas y de la independencia definitiva de nuestros pueblos del yugo de cualquier potencia, continúa vigente. Conserva plenamente su vigor como estrategia nacida del genio y del ejemplar e inagotable compromiso revolucionario de Simón Bolívar, que concibió una gran nación como patrimonio colectivo de todo el pueblo y no como sumatoria de enormes latifundios reservados a minorías privilegiadas, arrodilladas y sumisas ante las órdenes del imperio de turno. Y esos agentes de las FARC, los dirigentes del movimiento continental bolivariano, han venido al Perú muchas veces. Antes, la encargada de visitar nuestro país y hacer las coordinaciones era la terrorista Nubia Calderón, alias Esperanza. Pero lo fue hasta que cayó herida en el ataque al campamento de Raúl Reyes en el Ecuador. ¿Lo recuerda usted? En ese momento, Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, rescató a Nubia Calderón de un hospital de Quito y la llevó a Managua. Veamos a Nubia Calderón en imágenes de la DINCOTE, la Policía Antiterrorismo del Perú. Maestro, hay que ponchar rápido, maestro. En estos momentos asociamos al objetivo chino está ingresando al partido, al local del partido. 9 izquierda, Patria Roja. Dentro. Ubicado en el kilómetro Quesada 360. ¿Qué es ahí nomás? En estos momentos apreciamos a la China con un sujeto. Acompañados los mismos que han salido del local del partido, en Miro Quesada 360. Ahora, los encargados para el Perú son Narciso Isaconde y Amílcar Figueroa. Y entre todos sus colaboradores locales, aquí en el Perú, entre sus colaboradores peruanos, los más recientes y visibles son Roque González, del movimiento Venceremos, integrado por exmilitantes del MRTA. De hecho, en febrero del año 2008, Roque González fue a Quito a participar del Congreso del Movimiento Continental Bolivariano, en el que, por cierto, participaron también agentes de las FARC, de Colombia y de la ETA de España. Al regresar, Roque González fue detenido. La Fiscalía y el juez lo mantuvieron preso, pero la prensa de izquierda se rasgó las vestiduras y presionó a las autoridades hasta que lograron conseguir su libertad. Y el otro es Guillermo Bermejo. Guillermo Bermejo está encargado de buscar. Podemos retirar esa imagen, ¿sí? Vamos a venir con las imágenes, el video de Guillermo Bermejo, porque Guillermo Bermejo está encargado, y tenga usted muy en claro eso, de buscar la unión con las fuerzas remanentes de Sendero Luminoso en el BRAE y en el Guayaga. El movimiento cocalero es parte de la masa social que ellos cultivan y la gente representa en el Congreso. Vamos a ver que
El video, ¿podemos tener ese video de una vez? Original de la democracia era que las grandes mayorías quieran representar sus intereses en el gobierno. Eso no sucede y no va a suceder, porque hay clases antagónicas y lucha desde el inicio del mundial. Hoy, la burguesía asociada ya casi en sus últimas grandes alianzas, donde ya no sabemos cómo llamarla, porque encontramos Acción Popular, PPC, Somos Perú, el Partido Ambiental, los Fujimoristas, y saben cuántos más, y a ponerle un nombre sería un trabalengua. Ya se habla de una base militar en el norte, en la parte de Iquitos. ¿Para qué? Se pretende desde el Perú hacer una cabecera de playa para atacar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Bien, Guillermo Bermejo está encargado de buscar la unión entre las fuerzas, le decía antes del video, entre las fuerzas remanentes de Sendero Luminoso en el Bray y en el Huallaga. Este movimiento, el movimiento cocalero, es parte de la masa social que ellos cultivan y ya tienen representantes en el Congreso y ahora buscan convertirse en un partido político. Para eso han organizado su próximo Congreso en Lima, el 26 de agosto de este año. Y quien ha logrado limar las asperezas entre los dirigentes cocaleros de los distintos valles ha sido la congresista andina de Gana Perú, Elsa Malpartida. Pero, el hombre de las FARC, que más viene a Lima, se llama Amílcar Figueroa. En los documentos de las computadoras de Raúl Reyes aparece como el contacto clave para obtener financiamiento y hasta como el negociador para la compra de armamento para la guerrilla. Para moverse impunemente, Amílcar Figueroa utiliza su pasaporte diplomático. Sí, Amílcar Figueroa es parlamentario andino por Venezuela. Y lo que usted ve en pantalla son algunos de los viajes que ha realizado a Lima. Pero como les decía hace unos minutos, Amílcar Figueroa, el hombre del Comité Internacional de las FARC, está encargado de hacer los grandes contactos. Y vaya que los hace. En esta foto, tomada en Lima, con un puro en la mano, Amílcar Figueroa abraza a Ollanta Humala y al embajador de Cuba en el Perú. El mismo hombre que aparece en la foto abrazando a Ollanta Humala aparece en este afiche. Mírelo usted. Aparece en este afiche que la policía colombiana coloca en las entidades públicas de todo su país, registrando a los hombres más violentos y peligrosos de las FARC. ¿Cuándo empezó la amistad entre cubanos, venezolanos y los nacionalistas peruanos? La fecha no es conocida, pero es obvio que se trata de una relación que se consolidó antes de las elecciones del 2006. Veamos el siguiente video, en el que se registra una reunión que se realizó entre la primera y la segunda vuelta del año 2006 en la frontera entre Perú y Bolivia. Ollanta Humala se reunió con Evo Morales en Copacabana para inaugurar un programa de salud implementado con recursos del gobierno cubano y con la cooperación también del gobierno venezolano. En este nuevo programa, la mayoría de los médicos que atienden son cubanos. Bueno, la infraestructura la cubre la alcaldía y el gobierno cubano, nuestro gobierno, con ya todo el equipamiento, todos los insumos y el personal médico. ¿Quién ha donado esos equipos? De los países extranjeros. ¿Quiénes? Venezuela y Cuba. Venezuela y Cuba, pero más en Cuba. Los pobladores de Copacabana esperaban a Evo Morales y a Ollanta Humala con banderas de Bolivia y Cuba en la mano. Cuando he escuchado los medios de comunicación, cuando empieza a encabezar la encuesta el compañero Ollanta Humala, dice terrorista. Algunos compañeros peruanos vinieron a Bolivia a decir, ese es terrorista. Yo le dije a esos compañeros, bueno, si ustedes acusan de terrorista, pues para que sepan, en Bolivia gobiernan los terroristas. Creo, con toda sinceridad, que en Bolivia ya han empezado un camino. Yo los felicito y me solidarizo con el pueblo boliviano
en el camino que ya han empezado. La música de fondo era de Silvio Rodríguez y en el estrado decía: gracias, comandante Fidel. Presencia del honorable alcalde municipal de Copacabana. Ollanta Humala conversó durante un buen tiempo con el embajador de Cuba en Bolivia, Rafael Dausa, mientras que Nadine Heredia, que no cabía en su pellejo, le tomaba fotos a su esposo. La doctrina bolivariana, la estrategia del camaleón, avanza a vista y paciencia de la clase política de toda América Latina. Los textos bolivarianos proponen boicotear las iniciativas que fortalezcan el libre mercado, aunque las nuevas, incluso las nuevas tecnologías boicotean también la Internet, las nuevas tecnologías. Su objetivo es lograr que fracase la economía libre, impedir que se imponga el desarrollo. En eso están, por lo menos en eso están todos los que han sido conquistados por el eje de Cuba en los últimos 5 años. Y entre esos conquistados figuran los viejos líderes de la izquierda y de los partidos comunistas del Perú. El partido prosoviético, el viejo partido prosoviético, Patria Roja, el Partido Socialista de Javier Díaz-Canseco, los socialistas velasquistas, todos ellos sumados ahora a los neoemerretistas y a los pequeños grupos como Patria Libre y Venceremos, y hace un par de años, Tierra y Libertad. Cada uno ha sido conquistado con el discurso que ha querido escuchar. No olvide que la estrategia del camaleón consiste en realizar una campaña de captación política no partidarizada, no doctrinaria. Pero ¿quién ha logrado en el Perú el milagro de unir a las izquierdas y superar la fuerza de Barrantes? ¿El comandante Ollanta Humala? ¿El comandante Hugo Chávez? No, pues, es evidente que no. Este es un trabajo que lleva años, décadas. Este es un trabajo de la inteligencia cubana. Cuba, la última dictadura de América, se revuelve en su hora final. El mito de su caudillo fundador está por acabarse y necesita más que nunca más Chávez, más Evos, más Ortegas, más Humalas, más que mantengan el cuento del antiimperialismo, más fichas que canjear mientras van perdiendo en el tablero de la historia. Es triste realmente el papel de los partidos y los gobiernos de la izquierda latinoamericana, convertidos en fichas que prolongan la agonía del dictador del Caribe. Dejaremos los peruanos que nuestro país sea una de esas fichas. Dejaremos los peruanos que nos quiten nuestro país. De usted, de nosotros, depende. De su voto, de mi voto, de cada uno de nosotros, depende. Lo importante es saber quién es o quién se cree el maestro de ajedrez. Vamos a la pausa. Regresamos. Estamos en Mira quién habla.